Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Laboratorio de Física Electrónica. Entonces, dando inicio a los temas, vamos a comenzar con la unidad de familiarizar con los componentes electrónicos y el aspecto y uso de herramientas y equipos de la electrónica. Entonces, por ahora, vamos a reconocer los distintos componentes y herramientas y equipos de electrónica, ¿sí? Que podemos encontrar en un laboratorio. Entonces, esto es un listado con algunos componentes que podemos encontrar en el laboratorio. Por lo menos hizo falta las pinzas, el pelacable, el cortafrío, todo ese tipo de elementos que también podemos encontrar y que son muy útiles en la electrónica, pero no son netamente para electrónicos. ¿Sí? Entonces comenzamos con el listado y comenzamos con el multímetro. Es una herramienta que el electrónico más va a emplear, ¿sí? Para hacer un pronóstico de un circuito, para medir el voltaje, para cualquier otras cosas o múltiples cosas, existe el multímetro. ¿Por qué se llama multímetro? Porque tiene múltiples herramientas dentro de él. Está el voltímetro que mide voltios, está el amperímetro que mide amperios, está el ohmiómetro que mide ohmios o resistencia. Mire, si ponemos acá el, el multímetro, podremos medir el HFE de un transistor. ¿Qué es el HFE? Es una constante que se utiliza para hacer unos cálculos con los transistores. Está para medir continuidad y también tienen para medir si un diodo está funcionando. Entonces este multímetro tiene dos terminales. El rojo, el positivo por así decirlo, y tierra. ¿Sí? Cuando nosotros vayamos a medir corriente, entonces, dependiendo de la cantidad de corriente que vayamos a medir, posicionamos el rojo o acá que dice 10 amperios máximo o acá que dice 500 miliamperios máximo. Entonces, si sabemos que nuestra medida supera los 500 miliamperios, pues lo pasamos simplemente ese conector acá. Bueno, esto es una breve reseña de los elementos de la electrónica, ¿sí? Hay N mil elementos que nos pueden servir, como hay cantidad de multímetros. Esto es un ejemplo, un multímetro que en Mercado Libre cuesta 15.000 pesos, es económico y tiene este tipo de funciones, ¿sí? Entonces, también sirve para comprobar el estado en que se encuentran los componentes de un circuito, medir tensión o intensidad, ver si los condensadores están cargados. Son muchísimas las utilidades de este aparato. Entonces, vamos a ver por qué le dicen multímetro. Entonces, miren el multímetro visto desde cada aparato. Entonces, tenemos el medidor de amperios DC, medidor de amperios AC, medidor de voltaje DC, medidor de voltaje AC. Además tenemos el de medir continuidad, que es cuando tú unes las dos puntas y suena pip, 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 sabemos que hay continuidad. Igual, eso simplemente es como un recorderis, ¿sí? Es un repasadito rápido por cada uno de los componentes, porque más adelante ese va a ser nuestro trabajo. Verificar el funcionamiento de todos estos componentes. Listo, entonces vemos por qué se le dice multímetro, ¿no? Continuamos con la fuente de alimentación. Entonces, ¿qué tenemos nosotros como fuente de alimentación? ¿Cómo piensas hacer funcionar tus proyectos de electrónico? Quizás me digas que con unas pilas o una batería. Es cierto, que puedes hacer uso de estos elementos, pero sin duda alguna, si quieres trabajar de manera seria y cómoda, adquirir una fuente de alimentación es completamente necesario.
Con una fuente vas a poder adaptar la tensión y corriente de entrada a los valores que necesites. Supongamos que en un momento determinado necesitas 5 voltios de entrada, en otro 12 voltios y en otro 9 voltios, y que entregue al menos 2 amperios. Es una auténtica locura estar continuamente buscando algún componente que pueda darnos esta tensión o corriente. Por ese motivo existe este instrumento electrónico esencial. En esta clase, el proyecto final era armar una fuente de alimentación, pero debido a la contingencia de la pandemia, pues ese no sería el proyecto, porque ¿cómo les dirijo yo desde acá? Ay, no, sí, ese cable está mal conectado, mal conectado. Sería muy complicado. Entonces, vamos a ver cómo se arman los componentes de una fuente de alimentación y listo, ¿sí? Entonces, si tienen razón. A veces, muchas de las veces, los circuitos los podemos alimentar con una pila de 9 voltios, que es la pila cuadradita, pero al momento de que se nos acabe la pila, ¿qué? Entonces, para eso existen estas fuentes de voltaje. En el mercado existe de todos los precios. Inclusive vamos a buscar una. Fuentes de voltaje. Yo tomo como referencia el Mercado Libre. Mercado Libre. Sí, no es porque tengan ningún contrato con ellos ni nada, pero pues, mire, 435.000 pesos, 365, esta está de 330, ¿sí? Hay de diferentes precios, miren, 90.000 pesos, esta es una batería, no, mire, esta es una fuente de voltaje, una mini fuente de voltaje. Perfecto, entonces seguimos con la clase. Entonces vemos que oscilan entre varios precios. ¿De qué determina el precio de las baterías? De la cantidad de corriente que nos entregan, la cantidad y la calidad de corriente que nos entregan, ¿sí? Estas fuentes tienen un proceso de filtrado, es como el filtro del agua que tenemos en la casa, ¿sí? Entonces, si es un mal filtro, entonces vamos a tener poca agua, poco poca agua, sí, obtendremos poca agua y además de mala calidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el filtrado no está bien o que, bueno, en fin, que nuestro filtro no tiene la suficiente capacidad para nuestro consumo. Él por lo general tiene dos perillas y varios canales. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, en este caso, en el de esta fuente, mire, tienen dos canales y dos perillas para cada canal. Sí, mira, aquí tienen un canal positivo y negativo, tierra común y positivo y negativo. Entonces, estas dos pines son de este canal y estos dos pines son de este canal. Entonces, en un pin modificamos el voltaje que necesitamos. Si yo necesito 5 voltios, simplemente pongo hasta 5 voltios. Él no va a pasar de ahí. Y también delimito la corriente. Muchas de las veces, por eso es que se descargan tan rápido las pilas, porque le exigimos una carga de corriente mucho más alta de la que ella nos puede dar y en cuestión de segundos la pila se acabó. Entonces, esto es una herramienta que de seguro van a encontrar en un laboratorio de electrónica y es muy útil, ¿sí? Al momento de probar y aprender con estas fuentes de alimentación. Tenemos otro elemento que se llama la protoboard. ¿Sí? Se trata de un elemento absolutamente necesario para crear y probar las conexiones entre los diferentes componentes y así comprobar si funcionan correctamente. Entonces, ¿qué tenemos o qué es una protoboard? Es simplemente un, una barrita de plástico, por así decirla, con X cantidad de huequitos, ¿sí? Aquí la tenemos, donde conectamos nuestros circuitos o probamos nuestros circuitos. ¿Cuál es el proceso de creación de un circuito? El proceso de creación de un circuito es crear la necesidad, el diseño, el montaje en protoboard, corregir errores
Y por último, sería eh, quemar o montarlo en baquelita. La funcionalidad de esta protoboard es netamente lúdica, ¿sí? Nosotros los estudiantes utilizamos esta protoboard como medio para poder montar nuestros circuitos sin necesidad de estar soldando, de crear una baquelita cada vez que vayamos a montar, además de que es necesario la simulación es como una simulación en la vida real de un circuito, ¿sí? Entonces, la protoboard también igualmente iremos abarcando ese tema mucho más adelante, ¿sí? Con todos sus detalles y cómo se monta y instructivos de cómo se monta. Pero una breve explicación es decir que los canales de la mitad, o sea, estos canales que están acá, están conectados entre sí de forma horizontal, así. O sea, este nodo con este nodo está conectado. Y los canales de arriba, los verticales, están conectados entre sí, como para que tengamos una idea de un circuito. Mire, internamente cada nodo o cada canal horizontal se ve de esta manera y el horizontal se ve de esta otra manera. Mire, aquí tenemos bus de alimentación, que nos quiere decir que todo este canal está conectado y este canal está conectado, pero no están conectados directamente con este, sino estos con este y este no están conectados y son nodos de conexión. Perfecto. Seguimos con un kit de componentes, condensadores, resistencias, diodos. En este caso tenemos un kit, por ejemplo, kit de Arduino 1, ¿sí? Entonces, obviamente si no dispones de los componentes electrónicos con los que vas a crear tus circuitos, no podrás hacer nada así que disponer de un buen kit se antoja esencial. Eso no es tan cierto. En el momento de que nosotros queramos crear un circuito, lo podemos hacer a través de simuladores. Yo encuentro un simulador en internet que es gratis y se llama Tinkercad Circuits. De esta manera ingresamos al simulador. Vamos a regresarnos. Entonces yo entro a Google y copio Tinkercad Circuits, ingreso. Yo ya les había mostrado esta página que me parece supremamente interesante. Vamos a ver otros circuitos. Vamos a ver el blog de Tinkercad. Lo que encontramos, o sea, lo que la gente esto comparte ahí, ¿sí? Arma y vamos a ver, vamos a ver see more, o sea, o ver más. Shows sensor subtile in Tinkercad. Mira, aquí tenemos unos ejemplos de unos sensores. Bien. Ah, mira, aquí iniciamos la simulación. Entonces, potenciómetro, donde es una resistencia variable, eso con gusto lo iremos a ver. El de temperatura, el de sensor de temperatura, donde podemos aumentar o disminuir la temperatura. El fotorresistor, que podemos uy, aumentar la intensidad lumínica o disminuirla. Entonces, es una... Vamos a ver la galería, a ver qué hay en galería. Ah, bueno, aquí hay varios Tinkercad, ¿no? Está Circuits. Ah, bueno, aquí está el de Circuits. Entonces, mire todo lo que hacen la gente en este simulador. Y vamos a ver. Entonces, si ven que no es necesario tener una protobar para generar un circuito, lo podríamos generar en esta página que es gratis. Y populares, vamos a ver qué hay en populares. Una resistencia con un LED, Arduino, una papa.
y un limón como conectado como fuente de voltaje. Entonces, si pueden comenzar a acceder a este simulador y comenzar a cacharrearlo, me parecería genial. Mira, él hace un... mm, Vamos a simularlo, a ver qué es lo que hace el circuito este. Iniciar simulación. Please. Please. Ahí vemos cuando nos quedamos sin internet, mira, ahí perdí. Entonces, con el programa de Arduino todo es súper interesante. Bien, continuamos. Entonces, no es tan del todo cierto que sin un kit de electrónica de 200.000 pesos no podemos empezar. Aquí hay otro kit de electrónica que vale 55.000 pesos y trae todos estos componentes. Entonces, un estuche en acrílico transparente, 30 resistencias 30 resistencias de película de carbono de 100 ohmios, de 1K, de 4.7, 10K, 47K, y así sucesivamente. Tiene bastantes componentes que van a ser útiles en el momento de nosotros montar una resistencia. Entonces, interesante también lo que podemos encontrar en Mercado Libre. De esto pasamos a un soldador o un cautín. Esta herramienta es absolutamente necesaria para montar un PCB o circuitos impresos de manera manual. Si quieres crear tus propios proyectos y no dejar los componentes de manera indefinida en una protoboard con cables todos los lados, vas a tener que utilizar un soldador. Entonces, estos soldadores son necesarios al momento de usted pasar un circuito de una protoboard a una PCB. ¿Cuál es la PCB? Es la que encontramos en los equipos electrónicos ya comerciales. ¿Sí? Que es una tarjetica que tiene unos agujeros y unos elementos pequeños ahí. Entonces, ¿cómo soldamos? También es otra clase, pero no quiero dejarlo con las ganas. Entonces vamos a darle una vista rápida. Hola y bienvenidos nuevamente. Momento. Una vista rápida al... Hola y bienvenidos. Hola y bienvenidos nuevamente. Hoy les tengo unos tips sobre el cautín y la soldadura en electrónica. Existe una gran variedad de cautines. Para la soldadura general en electrónica no se necesita mucho. Lo más común son los cautines de lápiz. Hay gran variedad y se suelen diferenciar en principio por la potencia, esto es, por la cantidad de energía que pueden entregar por unidad de tiempo. Para cautines sin ningún control y para uso en electrónica, se suele recomendar uno de 30 watts como máximo. Actualmente es muy fácil y económico conseguir cautines con temperatura regulada, y aquí cabe aclarar que no es lo mismo que potencia regulada. La ventaja de la temperatura regulada es que el calefactor se desactiva cuando llega a una temperatura especificada y se vuelve a activar cuando baja de un cierto valor. Y teniendo un control de temperatura, no importará tanto la potencia de nuestro cautín. De hecho, si es de mayor potencia, la temperatura se podrá estabilizar mucho más rápido. Existen varias formas de conseguir la estabilización de temperatura. Una de las más comunes es a través de un sistema de lazo cerrado, midiendo la temperatura en el elemento calefactor y conectándolo o desconectándolo según sea el caso. Por lo general, los cautines con control de temperatura suelen ser de estación, pero cada vez más se implementa esta característica en cautines de lápiz. Otro punto importante es la punta. Es conveniente tener un cautín que admita diferentes tipos de punta, ya que esto aumenta la versatilidad del mismo. Suelen venir con punta cónica, que se adapta a la mayoría de los trabajos. Sin embargo, al soldar es conveniente maximizar la superficie de contacto con el material que se está soldando.
Las formas más comunes en que vienen las puntas, además de las cónicas, son las de desarmador. Las hay de diferentes tamaños, según la masa térmica del elemento a soldar o desoldar. Otras dos formas comunes utilizadas en soldadura por arrastre o para preestañar son las cónicas con corte inclinado y las de cuchilla. Estas además son útiles para desoldado con malla de cobre. En puntas suele haber diferentes precios y por tanto también diferentes calidades. Según mi experiencia, vale la pena gastar un poco más en puntas de marca, ya que la diferencia suele ser significativa, a diferencia del cautín que en la misma proporción de precios la diferencia no suele ser tan notoria. Hasta aquí mi recomendación en cuanto a cautines. En otros videos hablaré más al respecto. Hasta la próxima. Esto era como un breve video de qué cautín escoger, ¿no? Después les daré yo como unas clasecitas de cómo soldar, qué tipo de soldadura utilizamos, todo eso. Entonces tenemos una herramienta que es muy importante que se llama el osciloscopio, ¿sí? Es, es una herramienta que no es tan prescindible, ¿sí? Pero más sin embargo se puede adquirir. Yo personalmente lo haría por su gran utilidad. Si vas a trabajar a menudo con circuitos AC y de corriente alterna, es muy útil. Podrás ver cómo se comporta una señal al detalle, si tiene ruido o no, y si se ve afectada en algún tramo del circuito. Entonces, ¿esto a qué nos ayuda a ver? Esto nos ayuda a ver qué es lo que está pasando dentro de un cable, ¿sí? ¿Cuál va a ser la respuesta de de un elemento electrónico cualquiera? Entonces, para qué nos ayuda esto? Esto nos ayuda para ver si están bien, si todavía sirven, el comportamiento correcto de este componente electrónico, su respuesta ante una entrada, ¿sí? Entonces, para esto sirve el osciloscopio. Entonces, tiene dos rueditas porque este solo tiene dos canales y usted escoge el canal. Entonces, digamos, yo conecto el canal 1. ¿Sí? Entonces oprimo el botón 1 y verifico, acomodo la señal con la ruedita del vertical y con la ruedita del horizontal. Es como un plano cartesiano, ¿sí? Donde nos ayuda a verificar bien las señales. Mira, aquí se ve bien el tipo de señales que hay. Hay muchísimas señales donde nos podemos ubicar entonces para ver su funcionamiento correcto. Hay precios de $26 que $26 son más o menos 100.000 pesos, 90.000 pesos, ¿sí? Hasta 400.000 pesos. Entonces, eso depende. Igual hay muchísimos más caros. Este es el más barato, este es un término medio, pero fácilmente podemos encontrar un osciloscopio de 1,5 millones, 2 millones. Fácilmente pueden llegar a esos precios. Depende del uso que le demos, ¿sí? Si por lo menos estoy verificando el funcionamiento de una máquina, no sé, de un electrocardiograma o algo así supremamente complejo e importante, entonces pues yo voy y me compro un osciloscopio que lo amerite. Pero si mi trabajo es verificar la señal de PWM de un carro, no sé, pues entonces yo podría manejar diferentes precios, ¿sí? Que no son tan importantes. Entonces también dependiendo de la tarea que tengamos programada, pues podremos comprar las herramientas. Yo necesito una camioneta 4x4, por ejemplo, con platón grandísima, pero si yo trabajo en una oficina, entonces, ¿como para qué me va a servir la camioneta? No, pues cada vez que se mude. No, pues ¿cuántas veces se muda usted al año? ¿Cuántas veces se muda usted en la vida? Entonces, es como eso, ¿no? Para comprarse entonces usted un equipo de 2 millones de pesos que no le va a sacar la utilidad, pues se compra uno de 100.000 pesos y puede hacerlo muy útil. Yo aquí tengo preparado, bueno, les explico el generador. Un generador de señales es un instrumento que proporciona señales eléctricas. En concreto se utiliza para obtener señales periódicas, ¿sí?
Entonces, ¿esto para qué sirve? Para verificar el funcionamiento correcto de, de los elementos. Entonces, si con una señal cuadrada el elemento me tiene que botar una señal triangular, entonces yo le entro una señal cuadrada, eso se llama un derivador, y la deriva la señal y sale una triangular. Entonces, ¿cómo generaría yo ese tipo de señales cuadradas? Con un generador de ondas. Esto sí sinceramente es mucho más avanzado en electrónica. De pronto muchas veces no la vemos, pero lo podríamos ver. Entonces, si le preguntan, ahí tenemos el generador de ondas. Tenía una que mostrarles por aquí. Ah, bueno, esta, esto que tenemos acá es el multímetro, ¿cierto? Aquí arriba. Aquí tenemos una fuente de voltaje. Aquí tenemos el voltaje, donde yo puedo mirar 15 voltios, puedo verificar, y la corriente. Entonces yo le digo, no, quiero que pasen hasta 2 amperios. ¿Sí? Aquí tenemos, este es un osciloscopio y este es un generador. Voy a borrar de esto de acá un momentico y voy a enseñarles cómo se ve un osciloscopio y un generador. Entonces yo voy a utilizar el canal A. Conecto el canal A y el D a tierra. Y comienzo a jugar con ellos dos. Esta que tenemos acá es la, del- la de la del generador, y esta es la pantallita del osciloscopio. Entonces el generador me está botando 10 voltios a un hertz de frecuencia. Entonces yo simplemente lo que hago aquí es, aquí me paro aquí y veo donde se me sale bien pero, sí, la tengo en seno. Voy a ponerla en cuadrada. Vemos cómo aumentémosle el voltaje. Y con este, mire, vemos la frecuencia mucho más baja. Entonces, más o menos si queremos que salga, entonces marcamos una frecuencia y ahí nos va a salir una de las ondas que tenemos. Entonces, para esto sirve el multímetro, para ver el diferente tipo de ondas. Miren, si queremos una seno, una triangular, una de rampa, una square o una cuadrada, polaridad unipolar o bipolar. ¿Sí? Entonces este es el generador, que es este, voy a ponerlo por aquí, y este es el osciloscopio. Es una muestra sencilla de lo que es de lo que puede llegar a ser un laboratorio bien montado y bien bacano. Entonces, muchachos, no siendo más, les voy a dejar un foro, ¿sí? Porque todavía no, o sea, no quiero dejar una tarea complicada porque todavía no estamos todos en el grupo. Entonces, por ahora solo voy a dejar un foro donde participemos con un elemento que yo no haya mencionado que pueda estar en el laboratorio de electrónica. Entonces, vale pinzas, vale cortafrío, vale todo eso, ¿sí? Y que ustedes consideren que me hizo falta en esta lista. Entonces, listo, muchachos. Esa va a ser tan simple la tarea. ¿Por qué? Porque estoy esperando que todas las personas se me unan al grupo. Somos 21 y en el grupo solo hay como unas 10 personas. Entonces, pues estoy esperando eso, que me parece importante que todos estemos en el grupo. Mira, voy a mirar a ver cuántas personas hay en el grupo de física electrónica de sistemas, y faltan como
5 personas. Entonces, voy a esperar a que se llene más el grupo para poder poner una tarea más chévere. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el lunes en física electrónica y chao.